Que Dios le bendiga y que Dios le guarde en este precioso día. Para mí es un placer estar una vez más aquí, compartiendo las insondables palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si es tu primera vez en el canal, inscríbete, suscríbete, dale like y comparte estas predicaciones con otras personas. ¿Para qué? Para que las personas a las cuales tú le envíes esta palabra, esta predicación, también sea bendecido como tú vas a ser bendecido. Otra cosa, trata de ver el mensaje hasta el final, porque está rico de muchos contenidos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Otra cosa, quiero saludar a todos los inscritos, a todos los que se han suscrito en este canal, a cada persona que está en diferentes naciones del mundo. Hay mucha gente enviando mensajes. Estamos orando por ustedes. Amén. Entonces prepárese para vivir en lo sobrenatural de Dios en su vida. Amén. El tema de nuestra homilía es: Dios no tiene nieto. Sí, amado, Dios no tiene nieto. ¿Por qué yo digo eso? Porque en muchas ocasiones yo he escuchado a personas diciendo que son papá espiritual. Algunos dicen que tienen mamá espiritual. Algunos dicen que fueron engendrados a través de la predicación. Y yo solamente observo estos tipos de enseñanza. Y aunque muchos de nosotros no nos enseñan realmente como deberíamos enseñar, hay cosas que se dicen muchas veces dentro del evangelio, y la mayoría de las cosas que se nos viene diciendo se nos meten en el subconsciente, se nos meten en el cerebro, en la mente, y son palabras que nosotros no digerimos, y como fuimos enseñados, también enseñamos a otras personas. Por ejemplo, en la tierra nosotros tenemos un pai. Nosotros tenemos un padre en la tierra biológico. Por ejemplo, yo tengo mi pai biológico. Amén. Mi pai llamado Hernán, igual que yo. Él es mi pai, mi papá biológico. Amén. Entonces es necesario nosotros comprender. Cuando la Biblia dice: no llaméis padre a nadie en la tierra, porque ahí es donde comienza nuestra homilía en Mateo capítulo 23, versículo 9. Él dice: no llaméis padre a nadie en la tierra. A nadie. Y cuando Dios habla de ese versículo, cuando Cristo le habla esos versículos, esa palabra a los discípulos, nosotros tenemos que pensar rápidamente que Cristo no está hablando de padre biológico. Cristo no está hablando de los padres literales que nosotros podíamos tener en la tierra. Que muchas personas interpretan a veces esta palabra también errada, porque la Biblia es una serie de textos que van ligados unos con otros. Y cuando lo leemos un texto fuera de contexto, entonces trae una polémica, trae algo tremendo. Inclusive, hasta yo predicando contextualmente, a veces eso me trae problemas. Mucha gente reacciona negativamente. Pero cuando Cristo dice en Mateo capítulo 23, versículo 9, dice: a nadie llaméis de padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, aquel que está sentado en los cielos. Ahora que Jesús dice en Mateo capítulo 23, y muchas personas están malinterpretando esta palabra diciendo que en la tierra hay gente que inclusive tienen padres en la tierra, y ellos dicen que su papá dejó de ser su papá porque ahora él tiene un papá espiritual. Él tiene un papá en la tierra que es el pastor o el líder o aquella persona que le predicó, y tiene un papá en el cielo. ¿Por qué el tema que Dios no tiene nieto? Porque muchas veces nosotros llamando de padre espiritual en la tierra a las personas, a los hombres, nosotros sin querer estamos llamando a Dios de abuelo. ¿Estás entendiendo? Estamos diciendo que nosotros somos nietos de Dios. Hermano, yo no digo eso, pero cuando decimos que nuestro pastor o que nuestro líder es nuestro padre espiritual y la esposa de él es nuestra madre espiritual, quiere decir entonces que Dios es nuestro abuelo. Pero si tú te das de cuenta el contexto de la palabra, en Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante, Jesucristo se estaba dirigiendo a la multitud y a sus discípulos. Y entonces en el versículo 2, los escribas y los fariseos sentáronse en la cadera de Moisés. Él está enseñando a los discípulos y le está enseñando abiertamente, o sea que él podía ser visualizado u oído por muchas de las personas que estaban alrededor, y la mayoría de la predicación de Cristo era así. Porque los fariseos y los escribas siempre buscaban los primeros asientos en la catedral de Moisés, en las sinagogas de ellos. ¿Por qué? Porque eran personas reconocidas, eran personas respetadas por todo el pueblo, eran personas que estaban casi por encima de todas las personas, y ellos eran llamados de padre. La mayoría de los orientales allá en Israel llamaban a sus contemporáneos, a las personas que tenían más sabiduría, los llamaban de padre. Yo no sé si tú te acuerdas, Abraham. En Juan capítulo 8, en adelante, creo que en el versículo 33, 34, Jesucristo está hablando con unos judíos que habían creído en él. Juan dice que habían creído en él. Y ellos, cuando hablaban con Cristo, Cristo les decía: ustedes son hijos de vuestro padre.
Entonces ellos le dijeron así: ciertamente nosotros somos hijos de Abraham. O sea, ellos estaban diciendo que Abraham era su padre en la fe, como muchas veces nosotros decimos, porque muchas veces, muchas las personas que están aquí. Pero Cristo le dice a esta persona que no llame padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. Pero lo estaba diciendo porque estas personas que estaban en la sinagoga o en la catedral de Moisés, ellos buscaban los primeros asientos y se esponjaban, se llenaban cuando lo llamaban de padre, cuando lo llamaban de principal, cuando lo llamaban de príncipe, cuando lo llamaban de rabí. Entonces, hoy en día, hermano, lo que hay que actualizar el software. Es lo que está pasando hoy en día con muchas personas. Sabe que es cerrado y aún así enseñan que ellos son papá espiritual de las personas. Y no es así, amado. Cuando yo digo que soy padre espiritual de alguien que aceptó a Cristo por las redes sociales y está haciendo culto o en cualquier o distinta parte del mundo, no puede llamarme de pai a mí, porque él tiene un padre biológico en la tierra. Y ahora que aceptó a Cristo, tiene un padre espiritual en el reino de los cielos. Ahora, como dice el versículo 8 del capítulo 23, todos nosotros somos hermanos. No sé si me expliqué correctamente. Todos los que hemos aceptado a Cristo somos hermanos los unos de los otros. Mateo 23, 8 dice: mas vosotros, Jesucristo enseñándole a los discípulos, dice: mas ustedes todos son hermanos. Todo. Cristo dice así: mas ustedes no se hagan llamar rabí, porque uno solo es vuestro rabí. Porque ustedes todos son hermanos, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. Estos 5 ministerios o estos 5 dones que Dios da a personas dentro de las iglesias, dentro del cuerpo ministerial, no es para pasar por encima de nadie. No es para someter con orgullo y vanagloria o prepotencia. No es para pasar por encima de la persona atropellando a la persona por los cargos que tiene, por los dones que tiene, por lo que fueron llamados, porque las personas de fariseos y escribas, ellos tenían una posición muy elevada. Y tan elevada era que todo el mundo estaba por debajo de ellos. Y es por eso que esta predicación de Jesucristo en Mateo capítulo 23 va por eso. Y en el versículo 9, él dice: y a nadie. Cuando él dice a nadie llaméis de pai en la tierra, lo estaba diciendo porque ellos justamente estaban viendo o oyendo las predicaciones de Cristo. Cuando Cristo estaba predicando el evangelio o la palabra del Señor a los discípulos, entonces ellos estaban alrededor, escuchando siempre lo que Cristo estaba enseñando. ¿Por qué, amado? Y Cristo le dice así: no llaméis de padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, está sentado en el reino de los cielos. Cuando Cristo habla así, no se está refiriendo a de que los discípulos que estaban oyendo la predicación de Cristo no pudiesen llamar a sus padres de padre. Como muchas personas hoy, al leer este versículo, contradicen lo que está aquí, porque el mismo Cristo en Mateo capítulo 15, versículo de número Mateo capítulo 15, versículo 4, el mismo Cristo hablando con los fariseos, dando a los discípulos, dice: Dios estableció un mandamiento, y el mandamiento era honrar a papá y honrar a su madre. Entonces Dios no estaba diciendo que nosotros no podíamos llamar de padre a nuestro padre biológico en la tierra. Entonces Cristo estaba hablando aquí acerca de estas personas que se la daban de que eran mayores que las demás personas y ataban cargas pesadas y difíciles de cargar a las personas que estaban ahí. Escúcheme esto: estas personas subyugaban al pueblo. Embora había una ley sobre el pueblo de Israel y nadie podía cumplir, estas personas tenían la osadía de cargar al pueblo con más carga de la que ellos podían llevar ni con un dedo. Y hoy en día no es diferente. Hoy en día todos los que aceptan a Cristo, todos los que hemos aceptado a Cristo y entramos en la congregación, entramos dentro del local, entramos dentro de la denominación, entramos dentro del sistema, acontece algo terrible. Los que están liderizando, entonces vienen sobre nosotros con carga que ni ellos pueden llevar. Aquí lo que hay es que cambiar el software. Lo que estaba pasando allá está pasando hoy en día dentro
de la iglesia, de personas que porque creen que tienen una autoridad dada por Dios, entonces quieren pasar por encima de todo el mundo y a las personas, nosotros mismos, le llamamos de padre. Si papá mandó, entonces se ha hecho. Si yo llamo de padre a un pastor, si yo llamo de padre a un evangelista, si yo llamo de padre a un profeta, si yo llamo de padre a un apóstol hoy en día, entonces quiere decir que Dios es nuestro abuelo. ¿Concorda? Y no es así, amado. Dios no tiene nieto en ninguna parte. La Biblia es clara en el capítulo 23, versículo 8. Dice que todos nosotros somos hermanos. ¿Y por qué que hoy en día el orgullo, la prepotencia y la altivez está pasando los límites de muchas personas que fueron llamados por Dios? ¿Qué fue lo que hizo que las personas quisiesen estar por encima de las otras personas? Siendo llamado de reverendo, siendo llamado de su majestad, siendo llamado de papá, siendo llamado de príncipe sobre del pueblo, cuando la Biblia dice que todos somos hermanos. Yo dije, ¿cuánto? Todos somos hermanos. Ahora, ¿qué dice? Juan capítulo 1, versículo de número 11. Mira cómo dice esta palabra. Es muy importante nosotros disertar en la palabra de Dios. Ustedes pueden comentar. Como usted quiera, pueden comentar. Dice así: vino para lo que era suyo, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder de se tornaren hijos de Dios. Todo lo que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todo lo que abrimos nuestra boca para confesar que Cristo es el Señor y que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día, automáticamente nosotros somos hijos de Dios. Y como yo de hijo de Dios hoy en día voy a engendrar personas en el Espíritu. ¿Cómo que yo hoy en el Espíritu, hoy en día, se me llama de padre o de papá espiritual y yo me quedo tranquilo? Eso lo que hace es subir el ego de muchas personas y pasar por encima de otras personas, tomando atribuciones o enseñando cosas que Dios no le mandó a enseñar. Amado, pero en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 en adelante, el apóstol Pablo dice: mi verdadero hijo en la fe, Timoteo. Yo acabé de decir en el principio de este mensaje que los judíos y la mayoría de las personas de allá, de aquellos lados, se llamaban de padres espirituales. Ellos tenían eso dentro. Era normal de ellos. Yo no puedo traer la enseñanza de allá para acá. El mismo Cristo le dio un parado a todo esto diciendo: no llaméis a padre a nadie. Porque todo esto lo hacen con intuito de pasar por encima de las personas. Y en el versículo 8 de Mateo capítulo 23, versículo 8, dice: todos ustedes son hermanos. ¿Diciéndole a quién? A los discípulos, para que no se exaltaran. Porque quien se humilla no es el que es humillado. El que se humilla, Dios lo exalta. Mas el que se enaltece, en el propio capítulo 23 dice eso, Dios los va a humillar. Y era lo que Cristo estaba enseñando literalmente allí. Estaba hablando de la altivez de estas personas que siendo hombres se hacían semidioses. Que siendo hombre y siendo débil en todo lo que practicaban, entonces cargaban a otras personas con deberes que ni ellos podían llevar con un dedo. Y en aquel tiempo que Cristo comenzó a predicar la palabra, esas personas que escuchaban a Cristo humilde, ellos recibían tremenda enseñanza, pero los que no eran humildes, ciertamente pensaban en sus corazones: este hombre tiene que morir. Y lamentablemente hoy en día es así. Cuando se levanta un hombre predicando correctamente la palabra, la mayoría de las personas dicen: ¿cómo no se muere? Y son cristianos. Y son creyentes. Y son hijos de Dios, pero lo que pasa es que tienen una enseñanza errada. Son hijos de Dios, pero fueron mal instruidos y no aceptan la palabra. Yo imagino estos discípulos, imagino la posición de los fariseos y los escribas,
Porque ellos también fueron instruidos por personas que estaban delante de ellos y respetaban la doctrina de los hombres, respetaban las enseñanzas que crecían dentro del pueblo. ¿Y quién puede decirle algo? Pues Cristo. O alguien que Cristo llame para predicar su palabra de verdad, para predicar su palabra con verdad. Porque muchas personas hoy en día dicen ser llamados de creyentes, mas están predicando mucha mentira. Muchos creyentes y muchos hijos de Dios están acoplados al sistema humano aquí en la tierra. Nótase cuando los fariseos llegan a Cristo y le preguntan por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, conforme a la tradición de los ancianos. Esto está en Mateo capítulo 15. Ellos vienen preguntando a Cristo que por qué los discípulos de Cristo no se lavan las manos antes de comer, conforme a la tradición de los ancianos. Y Cristo le replica a ellos diciendo: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Ahora, ellos quebrantan el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque alguien se levantó dentro de ellos diciendo: tú eres mi hijo espiritual. Y como tú eres mi hijo espiritual, Dios me dio una autoridad, y por eso yo creo que lavarse las manos antes de comer es muy bueno. Y yo digo, aprobado. Aquí lo importante no es eso. Lo importante es cuando tú no te laves las manos, conforme a la tradición de los hombres, entonces tú vas a recibir castigo. Tú vas a ser disciplinado. Y es por eso que en el capítulo 23 Cristo está diciendo: no llame padre a nadie en la tierra. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, porque la mayoría de las personas hoy en día sienten un refugio tan grande, sienten un aprecio tan grande hacia sus pastores, hacia sus líderes, y lo llaman de papá. Tú puedes llamarlo papá si tú quieres, puedes llamarlo papito si tú quieres, pero la Biblia dice que no puedes llamar de padre a nadie, porque llamándolo de padre, entonces él se va a soberbecer, va a enaltecer por encima de ti, y va a querer que tú hagas cosas que Dios no mandó a hacer. Y era lo que estaba pasando en esta cultura judaica. Ellos tenían dentro de ellos el llamado de pai. Abraham, el papá de la fe, los escribas, papá de maestro. Esto era un orgullo muy grande. Y por eso Cristo dice: no llame maestro a nadie, no llame de padre a nadie, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y uno es vuestro padre, Dios. Él le estaba diciendo que no llame maestro a alguien que tenga el don de maestría. No estaba diciendo de eso, porque entonces hoy no existiera maestro en las escuelas dominicales, hoy no existiera maestro en las escuelas donde los niños estudian, pero lo hay. Pero Cristo estaba refiriéndose aquí a algo que cabe de notar, que si nosotros perdemos de vista las escrituras, entonces totalmente vamos a estar perdidos. Y es lo que quiere Dios, encontrarnos, amados hermanos. Todos nosotros somos hermanos, independientemente del ministerio o el don que Dios haya puesto en mí, la sabiduría que Dios haya puesto en mí, independientemente. Yo no soy mayor que usted, yo no soy mayor que tú. Está en Colombia, en México, Chile, Ecuador, en distintas partes del mundo. Yo no sé cómo ese hombre sabe, ese hombre es un maestro y yo no. Escúchame algo, todos nosotros somos hermanos, todos. Entonces tú puedes ser un pastor, tú puedes ser un evangelista, tú puedes ser un profeta, un apóstol, un maestro. Ese es un don. Tú eres uno conmigo, tú eres el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, el único grande, el único que es digno de recibir gloria y honra, el único que es digno de recibir pleitesía, nuestro Señor Jesucristo, gente. La Biblia es clara cuando dice así: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Y todo que confiese el nombre de Cristo será salvo, y automáticamente pasa a ser un hijo o una hija de Dios. Es importante nosotros saber eso. Si no sabemos eso, siempre vamos a creer. Yo sé que nadie está enseñando que Dios tiene nietos, pero están enseñando que el pastor o el líder son nuestro padre espiritual. Eso está errado. Vamos a ponerle una X a eso. El pastor no es mi papá espiritual. El evangelista no es mi papá espiritual. Mas él me predicó y me llevó a Cristo. Él no te salvó. Él fue un instrumento de Dios en la tierra para acercarte a tu propósito. Nadie es papá espiritual de nadie aquí en la tierra. Tenemos un padre biológico, y es tu padre que hoy está vivo. Y si está vivo, aprovéchalo y hónralo, así como estás honrando a otros creyendo que son tus padres. Y tenemos un padre espiritual que es Dios. Yo no puedo decir que el hermano Hernán es mi padre espiritual, porque al yo decir que Hernán es mi padre espiritual, entonces yo hago a Dios mi abuelito.
Y Dios no es abuelo de nadie. Dios no tiene nieto en ninguna parte. Dios es Padre de los espíritus. Padre. Porque es Padre, entonces todos nosotros somos hermanos. Difícil de digerir. Pues la palabra de Dios es así, sencilla. Es limpia. Entonces todas estas personas que estaban en contorno con Cristo, que estaban oyendo la palabra de Dios, estas personas sentían en su corazón poder matar a Cristo, porque Cristo vino a derrotar toda enseñanza humana. Cristo vino a destruir todo lo que venía de parte de los hombres, con todas tradiciones, con mandamientos de hombre, que no adelanta a nada a los creyentes, sino que los tumba, los mata, los estronca, le quita la oportunidad y el deseo de vivir un evangelio genuino, un evangelio de verdad, un evangelio de libertad, y comienzan a vivir un evangelio de esclavitud hoy en día. El evangelio no es como muchas personas hoy están pensando, que la mayoría no quieren entrar en las iglesias. La mayoría no quieren aceptar a Cristo, porque cuando ven una persona que ha aceptado a Cristo, ¿quién va a querer entrar en el evangelio viendo el testimonio de muchas personas hoy en día? Unos peleándose con los otros por el cargo, otros diciendo que son mayores que el otro y machucando a sus hermanos, aplastando a los hermanos, colocando carga sobre los hermanos que ni ellos pueden llevar. Y una persona de 20, de 30 años parece una persona de 70 años. Una persona que no consigue dormir buscando a Dios en los montes, buscando a Dios por todas partes, y buscando a Dios por todas partes estando Dios morando dentro de ellos. Y las personas viven en una constante búsqueda. Las personas no quieren comer, las personas no quieren estar tranquilos sino buscando a Dios. Yo te voy a decir algo. Dios es tu Padre. Y desde el día que tú le aceptaste, tú te convertiste en un templo. Tú te convertiste en un santuario para Dios. Tú te convertiste en iglesia que camina. Dios mora dentro de nosotros. ¿Y cómo yo voy a buscar a alguien que está en mí? Es porque nunca he recibido una enseñanza o una doctrina hablándome de la verdadera palabra o del verdadero evangelio. Gente que no tienen sosiego. Gente que no están dando cariño a su familia. Gente que no se paran. Gente que dejaron el trabajo porque están buscando a Dios. Amados, acorde iglesia, acorden. Acuérdate, Dios no tiene nieto. Dios no es abuelo de nadie. Dios es nuestro Padre espiritual. Acuérdense siempre eso. Ahora, tú puedes pensar lo que tú quieras. Tú puedes pensar que tu líder es tu papá espiritual, no importa. Yo solo estoy predicando lo que Dios me mandó a predicar. Y si tú crees que tu líder es tu papá espiritual, normal. Pero te estoy hablando la palabra, la Biblia, la palabra de nuestro Padre espiritual. ¿Está correcto? Queremos saber de dónde nos estás asistiendo, de dónde están viendo estos videos. ¿Qué impacto están dando estos videos en tu vida? Comenta aquí abajo y haznos saber qué es lo que te está preocupando en el evangelio. ¿Qué es lo que está quitando tu paz en el evangelio? ¿Qué es lo que no está encajando a donde es y está viviendo un evangelio que no entiende ni papa de lo que se está predicando hoy en día? Estamos aquí para eso, para hacer unos